La historia que nunca te contaron. Hace 270 años, en Cádiz, un gobernador español tomó una decisión tan misteriosa que hasta hoy los historiadores no pueden explicar completamente cómo sucedió. Una decisión que salvó cientos de vidas y que incluso algunos consideraron una intervención divina. El 1 de noviembre de 1755, a las 9:40 de la mañana, comenzó el terremoto más devastador que Europa había conocido. Lisboa ardía. Pero en nuestra querida Cádiz, Antonio de Azlor protagonizaría uno de los misterios más fascinantes de nuestra historia. Lo que sucedió con las puertas de la tierra. Nadie lo puede explicar del todo. Para entender este misterio que aún intriga a los historiadores, debemos viajar a la Cádiz de 1755. La ciudad era el corazón del comercio con América, protegida por imponentes murallas y las legendarias puertas de la tierra, la única entrada terrestre a la ciudad. Aquí gobernaba un hombre cuyo nombre está grabado en los archivos históricos, don Antonio de Azlor, mariscal de campo desde 1745 y gobernador militar de Cádiz desde 1754. Un veterano militar de 58 años que pronto sería promovido a teniente general. Las puertas de la tierra no eran solo una entrada. Las compuertas del puerto eran la barrera entre Cádiz y el continente, custodiadas día y noche por el regimiento de Soria, bajo el mando del capitán Manuel Moneo. Pero lo que sucedería ese día desafiaría toda lógica militar. Era el día de Todos los Santos. Las familias gaditanas llenaban las iglesias para la misa matutina. Nadie sospechaba que estaban a punto de presenciar uno de los misterios más extraordinarios de nuestra historia andaluza. Nueve y 40 de la mañana. El epicentro, a 200 kilómetros al suroeste del Cabo de San Vicente, liberó una energía equivalente a 32.000 bombas atómicas. Un terremoto de magnitud 8.7 sacudió la península. En Lisboa, los edificios se derrumbaban, los incendios se propagaban, el caos reinaba. Las ondas sísmicas viajaron hacia nuestra Andalucía con furia devastadora. En Cádiz, Antonio de Azlor sintió cómo la tierra temblaba bajo sus pies. Durante 6 minutos eternos, las campanas de las catedrales repicaron solas, como si el cielo mismo llorara. Santo Dios, si esto ha sido así de fuerte aquí, ¿qué habrá pasado en el epicentro? Azlor, veterano de muchas batallas, intuía que algo más se acercaba. En su experiencia militar, había aprendido que los grandes terremotos marinos traían consigo algo peor. El mar. El mar siempre responde cuando la tierra tiembla. Lo que sucedió después es el misterio que aún desconcierta a los historiadores españoles. Cuando el pánico se apoderó de los gaditanos y cientos intentaron huir de la ciudad, encontraron las puertas de la tierra cerradas. Soldados con bayonetas caladas bloqueaban la única salida terrestre. El capitán Manuel Moneo, oficial responsable de las puertas de la tierra, había ordenado el cierre. Pero aquí está el misterio que nunca se ha resuelto. Un oficial superior vino en nombre del gobernador militar. Me ordenó cerrar las puertas de la tierra e impedir la salida de cualquier vecino. Pero no puedo reconocer quién era ese oficial. Cuando interrogaron a Antonio de Azlor, su respuesta profundizó aún más el misterio. Apruebo completamente la orden de cerrar las puertas. Fue providencial, pero juro ante Dios que nunca envié a ningún oficial a dar esa orden.
¿Quién fue ese oficial fantasma? ¿Fue una intervención divina? ¿Un héroe anónimo que salvó a Cádiz? El misterio nunca se resolvió, pero lo que sí sabemos es que esa decisión cambiaría el destino de cientos de familias gaditanas. «55 minutos después del terremoto, el océano mostró su verdadera furia. Una muralla de agua de 18 metros de altura se acercaba a Cádiz a velocidad vertiginosa. El mar se había retirado cientos de metros, dejando el fondo marino expuesto, antes de regresar con violencia apocalíptica. El agua penetró por la caleta, derribó secciones enteras de la muralla, inundó el barrio de la Viña. Las olas de hasta 18 metros golpearon la ciudad con furia incontrolable. Pero aquí está el milagro de las puertas de la tierra cerradas. Los gaditanos que habían maldecido a los soldados por impedirles huir, pronto comprendieron que les habían salvado la vida. Todos los que lograron escapar de la ciudad antes del cierre fueron encontrados muertos en el camino entre Cádiz y la isla. Las altas murallas y las puertas de la tierra cerradas habían salvado a Cádiz de una masacre. Pero Antonio de Azlor no se detuvo ahí. Con la autoridad de un verdadero líder, implementó medidas que mantendrían el orden cuando otros lugares cayeron en el caos. Estableció patrullas armadas para mantener el orden. Ordenó la ejecución inmediata de cualquier saqueador. Preparó barriles de alquitrán para iluminar las calles por si el fenómeno se repetía de noche. Mantuvo vigilancia constante en las playas con soldados y conocedores del mar, anticipándose a posibles réplicas del tsunami. Mientras en otras ciudades el caos y el saqueo se apoderaban de las calles, en Cádiz reinaba un orden militar que salvó no solo vidas, sino también la dignidad de nuestra ciudad. El rey Fernando VI ordenó una investigación exhaustiva. Los documentos, conservados hasta hoy, califican los eventos de Cádiz como providenciales. Pero el misterio del oficial que ordenó cerrar las puertas nunca se resolvió. Algunos lo llamaron intervención divina. Otros, un héroe anónimo que prefirió permanecer en las sombras. Lo cierto es que alguien o algo salvó a cientos de gaditanos ese día. Hoy, cuando cruzamos las puertas de la tierra, pocos recuerdan el misterio que las envuelve. Cada familia gaditana que desciende de los supervivientes de 1755 le debe su existencia a esa decisión inexplicable. Antonio de Azlor murió en 1774, llevándose el secreto a la tumba. Nunca supo quién fue el oficial misterioso. Nunca reclamó el crédito completo por salvar la ciudad. Quizás esa es la verdadera grandeza española. Actuar con valor cuando la historia lo demanda, sin buscar gloria personal. ¿Y usted? ¿Conocías este misterio sin resolver de nuestra historia gaditana? ¿Crees que fue intervención divina o un héroe anónimo quien salvó Cádiz? Si este episodio te hizo reflexionar sobre los misterios de nuestra historia y el valor de nuestros ancestros andaluces, dale like, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué crees que pasó realmente con el oficial misterioso de las puertas de la tierra?
La próxima semana descubriremos cómo el trauma del terremoto cambió para siempre al rey de José I, creando una de las fobias más extrañas de la realeza portuguesa. Nos vemos en el próximo episodio de Lisboa 1755. Hechos fascinantes y ocultos del gran terremoto.